Bien, vamos a continuar con la serie que hemos tenido acerca de la preciosidad de Cristo. Y seguimos considerando todavía esa preciosidad del Señor Jesucristo a partir de los títulos o los nombres que se utilizan para designar al Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:7 dijo lo siguiente: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Por lo tanto, cualquiera que esté aquí en esta mañana y que de verdad por la fe haya conocido al Señor Jesucristo puede testificar que esto es así. Él es precioso. Sin embargo, el hecho de que podamos ya conocer a Cristo no significa que no debamos maravillarnos cada vez más por quién es Él, porque Él es infinito. Nuestra mente, nuestra fe, incluso nuestra confianza en Él no puede llegar a conocer toda la profundidad de nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo, porque Él es infinito. Nosotros somos finitos y por lo tanto continuamente debemos maravillarnos más de quién es el Señor Jesucristo. Y esta es la razón por la que hemos tenido esta serie de estudios y particularmente por la que hemos estado considerando algunos de esos títulos que se le dan al Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y esto es, mis hermanos y amigos, porque los títulos de Cristo reflejan parte de esa grandeza, de esa hermosura, de esa preciosidad o ese valor incomparable del Señor Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero que nosotros nos centremos en un título que es muy conocido. Quizás sea de los títulos que más ilustraciones se hacen para describir al Señor Jesucristo. Y este título es el León de la tribu de Judá. Seguramente todos aquí lo han escuchado. Cristo es el León de la tribu de Judá. Pero aunque este título es bastante conocido, me temo que el trasfondo, el origen, el significado de este título, lo que implicó para las personas en el momento en que este título de manera directa fue revelado, eso quizás nosotros no lo entendemos. Simplemente pensamos en un león y hablamos de lo poderoso que es un león, de su capacidad en la batalla, en el combate, y eso es parte de lo que refleja este título. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, y como lo hemos visto en esta serie, cuando hablamos de los nombres de Jesús, cada vez que Jesús se presenta o se le describe a Él con un título, tiene una implicación en cuanto al contexto en donde la narrativa nos introduce para reconocer por qué se utiliza tal designación para el Señor Jesucristo. Y espero, es mi deseo, que el Señor me conceda de su gracia para exponer con claridad, aunque de una manera que no podemos abordar todos los puntos, pero que el Señor nos permita contemplar el significado de este título de el León de la tribu de Judá, lo que implicó para los cristianos en el siglo I y lo que significa también para nosotros al día de hoy, y lo que significará, por supuesto, siempre para el pueblo del Señor. Ahora, para trazar la enseñanza acerca de Jesús como el León de la tribu de Judá, vamos a estar desarrollando 4 puntos. En primer lugar, nos centraremos en el origen de este título. En segundo lugar, consideraremos el significado de este título y la relación que tiene con otro de los títulos de Jesús, que es el Cordero de Dios, o la relación que tiene con la imagen de Cristo como el Cordero. En tercer lugar, vamos a considerar la preciosidad de Cristo manifestada en este título y finalmente concluiré con una pregunta: ¿cuál debe ser nuestra respuesta al conocer lo que este título significa? Entonces tenemos que la Escritura nos habla de que Jesucristo, es el León de la tribu de Judá. Pero antes de ir hacia atrás para poder contemplar cuál es el origen o el trasfondo de este título, debemos primero ir a la Escritura en donde se utiliza la designación de Cristo como el León de la tribu de Judá. Así que por favor, quiero que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Es allí donde nosotros tenemos el único lugar en donde se designa, por lo menos de manera directa, al Señor Jesucristo con este título, el León de la tribu de Judá.
El apóstol Juan está viendo está teniendo una revelación maravillosa. Él está viendo la adoración celestial, pero él está triste porque se pregunta quién es digno de abrir los sellos del libro que estaba allí. El libro es un rollo, un pergamino. Y parecía que no había nadie. Juan se lamenta, Juan llora, Juan se entristece, porque estos juicios que se desatarían si alguien abría los sellos de ese pergamino, esos sellos, eran juicios. Y por eso Juan se lamenta. El pueblo del Señor quería la vindicación de los mártires. Si usted lee Apocalipsis 6, ya cuando se está hablando de cuando se desatan esos sellos, usted ve cómo las almas de los mártires claman para que el Señor traiga la venganza de su sangre. Todo esto que Apocalipsis trata, a diferencia de lo que algunos creen, que habla de eventos que están todavía en nuestro futuro, tiene que ver más con juicios que iban a caer sobre la nación de Israel, a la que Jesús anunció que en esa generación caería la venganza por la sangre de los siervos de Dios que ellos mataron. Y eso es lo que muestra Apocalipsis. Por eso les digo que este título tiene una implicación muy grande para la iglesia primitiva. Pero entonces Juan se lamenta, pero uno de los ancianos que están allí en la revelación de Juan, se le acerca y le dice: no te lamentes, ya no llores más. Veamos Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan entonces va a ser el primero en recibir la designación de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y aunque este es el único lugar en la Biblia en donde este título aparece así de manera directa, sin embargo, mis hermanos, esto deriva de palabras del Antiguo Testamento. Esto deriva de la revelación de Dios que se había dado a conocer muy antiguamente. Consideremos entonces el primer lugar en donde se designa proféticamente, no de la manera clara en que lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero donde se designa proféticamente a Cristo como un león. Y para eso usted debe dirigirse en su Biblia a Génesis capítulo 49. Vaya por favor a Génesis 49. Génesis 49, versículos 9 y 10, son los versículos que dan el fundamento de Cristo como el león de la tribu de Judá. Dice en Génesis 49, 9 al 10, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí ya nos empezamos a meter con la implicación de que tuvo revelar a Cristo como el león de la tribu de Judá en aquel tiempo de angustia, de persecución que la iglesia estaba recibiendo de parte de los judíos y por supuesto también de parte de los romanos, producto de la misma persecución judía que estaba alterando o incitando a los romanos a ir también en contra de la iglesia del Señor. Lo que sucede en Génesis 49 es que Jacob reúne a sus hijos y si usted lee el versículo 1, eso nos da una clave para entender de qué se trataba o cuándo se iba a manifestar este león de la tribu de Judá. Génesis 49:1 dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Este es el primer lugar, este es el primer versículo, mis hermanos, en donde se utiliza esta designación que usted lo va a ver después, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con cierta frecuencia. Los días postreros o los últimos días, o como dice la traducción de la Reina Valera, los días venideros. Jacob está reunió a sus hijos para decirles las cosas que les iba a acontecer en el futuro. Y ciertamente, estas cosas fueron sucediendo en ciertos tiempos diferentes. No fue que todo lo que le dijo a sus hijos se cumplió específicamente en un tiempo. Pero cuando se trata de la profecía de Judá,
de que Judá tendría el cetro hasta que viniere Silo, esto está conectado con una forma de expresar técnicamente esos postreros días. Literalmente es postreros días. Otras traducciones bíblicas no dicen días venideros, sino postreros días. Entonces, cuando Cristo se manifiesta como el león de la tribu de Judá, cuando el anciano se le acerca a Juan y le dice, no llores, el león de la tribu de Judá vencido está remitiendo a Juan a la profecía de Jacob. Han venido esos últimos días que el Señor había designado. Ahora, les he dicho en otras ocasiones que esos postreros días, a diferencia de lo que se supone generalmente que se refiere a los últimos días del mundo, no se refiere a los últimos días del mundo, sino más bien a los últimos días del pacto mosaico. O podríamos decir incluso, si usted quiere utilizar otra terminología, se refiere a los últimos días de Israel como una nación pactual. Ahora, yo sé que esto puede ser un poco difícil de mirar simplemente por Génesis 41:9 y Génesis 49:1 y Génesis 49:9 al 10. Pero hay otros textos en las Sagradas Escrituras que cuando nosotros comparamos Biblia con Biblia, nos van dando esa revelación mayor hasta llegar a Apocalipsis, cuando se conoce a Cristo como el león de la tribu de Judá. Así que déjenme presentarle dos pasajes en la Escritura que toman esta profecía de Jacob o están relacionadas en algún sentido con la profecía de Jacob y lo que nosotros vemos en Apocalipsis 5:5. Vaya por favor a Números capítulo 24. Toda la historia que traza ahí la Escritura entre Balaam y Balac es muy importante para reconocer cuál era el tiempo del cumplimiento cuando se levantaría el león de la tribu de Judá y la importancia para Israel, pero también la importancia para el mundo entero. En Números 24, versículo 9, Balaam está profetizando y nosotros leemos las siguientes palabras. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Balac, rey de Moab, había llamado a Balaam para que maldijera a Israel. Pero Balaam le había dicho, yo no puedo decir otra cosa aparte de la que Jehová me manda a decir. Y él comenzó a hablar maravillas del pueblo de Israel. Dios estaba con ellos. Dios no le permitió a Balaam, a pesar de que tenía un corazón malo, que quería las riquezas que Balac le prometía. Sin embargo, Dios no permitió que Balaam profetizara mal a los hijos de Israel. Cuando nosotros vemos a Balaam entonces 24:9, ¿qué está haciendo Balaam? Está recitando la profecía de Jacob sobre Judá. Las mismas palabras. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? La diferencia es que Jacob habla de un león viejo, pero son las mismas palabras. Ahora, algunos toman un versículo como este y dicen, ahí está. Si usted maldice a Israel, usted será maldecido por Dios. Pero si usted bendice a Israel, Dios le va a bendecir a usted. Y por eso es que vemos iglesias con banderas de Israel, con ornamentos similares a los que utilizaba el pueblo en el antiguo pacto. Eso no tiene nada que ver con esto. Porque si usted lee bien, el punto de la profecía de Balaam no estaba tanto con Israel como nación, sino con el rey de Israel, de quien se dice la profecía de Jacob y a quien está citando Balaam aquí. Vea el versículo 7, ahí en Números 24. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Vean qué importante es dirigirnos a las Escrituras, hermanos, y comparar Biblia con Biblia. No está hablando de Israel como nación. Está hablando del rey que saldría de Judá, el dominador que saldría de Judá. Ahora, hemos visto que Jacob habla de que aquello de Silo, cuando Silo vendría, sería en los días postreros. Sigamos leyendo lo que dice Balaam, que nos ubica en cuándo serían esos días postreros. Nosotros podemos leer versículos del 14 al 19, ahí en Números 24. Vea lo que dice Balaam. He aquí,
yo me voy ahora a mi pueblo, porque Balac, desistiendo ya de que Balaam no pudo profetizar mal contra Israel, le dijo, ¿sabes qué? Te he traído aquí para que maldigas a estos y tú solamente hablas cosas buenas de este pueblo, mejor vete de nuevo, vete a tu tierra ya, sal de mi vista. Básicamente fue lo que le dijo Balac. Entonces Balaam dice, he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días postreros. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto sus ojos, lo veré, mas no ahora. Noten que Balaam no estaba hablando de un tiempo cercano a él. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. La profecía de Balaam nos dirige a los postreros días. Nos dice, o Balaam indica una señal, mis hermanos y amigos, muy importante para determinar cuándo se dan esos postreros días. Y esto va a ser así aun que usted tenga la idea de que los postreros días se extienden de la venida de Cristo hasta el final. Muchos tienen esta idea. Esto no va a cambiar aún usted teniendo este razonamiento. Los postreros días nos da la indicación que suceden con la venida de Cristo, aquel Silo profetizado por Jacob. ¿Cuál es la señal que da allí Balaam? Balaam dice en el versículo 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Presta atención a estas palabras. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Se ha preguntado usted por qué los famosos que se les habla comúnmente como reyes magos, pero por magos debemos entender no hechiceros que hacían cosas como los magos de hoy en día, sino más bien eran como personas estudiosas de la astrología, esos magos del oriente? ¿Por qué ellos llegan y preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto? ¿Se ha preguntado usted de dónde toman ellos esa interpretación? La toman de la profecía de Balaam. Balaam dice que saldrá la estrella, el cetro, el dominador vendría de allí, de Jacob. Y Jacob dijo que sería de Judá. Cuando llegara Silo, Judá tendría el dominio, el cetro, sería el legislador hasta que viniera Silo. Mateo 2, 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y Balaam habló de esa estrella y habló también de que se levantaría el cetro de Israel. Si nos regresamos a Génesis 49, a la profecía de Jacob, ahí leímos, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ahora, mis hermanos y amigos, no hay una uniformidad en cómo las personas interpretan este título o este nombre Silo. Algunos creen que la referencia es a una ciudad, otros creen que significa paz. Pero yo creo que la mejor manera de entender este término, esta palabra Silo, es en una referencia o un título mesiánico, un título al Mesías o del Mesías, que finalmente es el Señor Jesucristo. Note que la profecía dice hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. Jacob realmente estaba anunciando, porque la palabra Silo podría traducirse también como aquel a quien pertenece. Esa es una traducción posible de la palabra Silo, aquel a quien pertenece. Y las palabras de Jacob fueron las siguientes: no será quitado el cetro de Judá,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece. ¿Puede usted captar cómo esto está hablando de Cristo, el verdadero legislador, aquel a quien pertenece el cetro, aquel a quien pertenece la legislación, y no solo de Israel, sino del mundo entero? Esta profecía es maravillosa porque estaba anunciando todavía entre sombras al león de la tribu de Judá. Jacob dijo que era como un león y él tomaría el cetro porque a él le pertenecía. Jacob está anunciando que de Judá saldría el rey, el legislador, pero también se anunció otra cosa que vamos a ver en un momento. Entonces tenemos la profecía de Jacob, tenemos la profecía de Balaam, pero vayamos a otro texto en el Antiguo Testamento relacionado con el título León de la tribu de Judá. En Isaías capítulo 11, allí podemos ver unas palabras que están relacionadas y están relacionadas por el mismo Apocalipsis. Isaías 11:1 dice Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el león de la tribu de Judá? Si volvemos a Apocalipsis 5:5, el anciano le dice a Juan: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Lo que Juan ve es lo mismo que Isaías 11:1. Ahora, ¿por qué Isaías 11:1 dice Isaí y Apocalipsis dice David? Bueno, no hay ningún problema en esto, porque David era hijo de Isaí. Y por eso se conoció al Mesías, a Cristo, como el hijo de David. Es la misma descendencia. A Juan se le presenta lo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora, uno podría considerar también, porque en el versículo 10 de Isaías 11, Isaías dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Tenemos un león, tenemos un cetro que vendría a quien pertenecería a ese cetro, pero también la profecía de Jacob, de quien deriva el título León de la tribu de Judá, dice que a ese legislador correrían los pueblos. ¿Qué es lo que ve Isaías acerca de ese retoño de Isaí? Será buscada por las gentes. ¿Cuándo sucedería eso que profetiza Isaías? Eso está relacionado con Isaías capítulo 2, versículos 2 del 1 al 3. Dice Isaías: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Espero que, aunque esto es un poco complicado, porque hay que ir atrás y hacia adelante, pero espero que sea muy claro de dónde deriva el título el león de la tribu de Judá. Deriva de la profecía de Jacob, que fue manifestada también por Balaam, está relacionada con Isaías 11 e Isaías 2, y que esto ocurriría, como dijo Jacob, como dijo Balaam, como establece Isaías, ocurriría en los postreros tiempos, en los postreros días, en los últimos días de Israel como nación del pacto. ¿Por qué los israelitas persiguieron a la iglesia? Porque mientras el templo estaba en pie, que era una señal del antiguo pacto, ellos decían: Dios está con nosotros. Ustedes son una secta, ustedes son unos mentirosos. El Cristo que ustedes proclaman, ese no es el verdadero Mesías. Nosotros tenemos todo el linaje sacerdotal. Nosotros presentamos nuestros holocaustos en el templo. Ellos rechazaron a Cristo. Y por eso se conoció a los cristianos como una secta. En Hechos 24:14, el apóstol Pablo habla de que los trataban como la secta esa de El Camino.
probablemente porque se trataba de Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y por eso desechó Israel a Cristo. Pero en esos días postreros vendría el justo juicio de Dios sobre Jerusalén. Eso también estaba profetizado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Por eso Juan se lamentaba en Apocalipsis 5. Él no veía quién era digno para traer esos juicios sobre aquella nación terrible, pecadora, contradictora, rebelde, hasta que el anciano le dice: ya no llores más, ya no te lamentes. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué ánimo sintió Juan al punto que el anciano le dice: deje de llorar ya consuélese en esto? Usted está viendo al león de la tribu de Judá. Qué ánimo para la iglesia sufriente en aquel entonces, a través de muchas persecuciones, encarcelamientos, despojos de sus bienes, la influencia de los judíos tratando de devolver a los que habían creído en Cristo nuevamente hacia el judaísmo. Por eso todas las exhortaciones que usted lee en la epístola a los hebreos, por eso se habla de que Cristo es mejor que Aarón, mejor que Moisés, porque había una lucha en el corazón de los que habían confesado a Cristo por volver nuevamente al judaísmo. Esa era la lucha que estaba viviendo la iglesia en persecución en aquel tiempo. Pero qué ánimo para las iglesias a las que llegó o las que leyeron la profecía o la revelación que recibió Juan cuando escucharon: el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Quién era ese león? Aquel a quien pertenecía el cetro que se levantaría para dominar, para legislar con justicia sobre Israel y sobre todas las naciones, porque a él correrían los pueblos. Mientras la iglesia estaba en esa persecución, ¿por qué no desapareció la iglesia? Piensa en eso. El cristianismo empezó con unas pocas personas. Si usted va a Hechos capítulo 1, se dará cuenta que se narra ahí de unos 120 hombres. Pero esas personas trastornaron el mundo, trastornaron el imperio romano, porque eran muy habilidosos, porque eran muy fuertes. A pesar de toda la persecución judía e imperial, ¿por qué ese pequeño grupo de personas que pusieron su esperanza en Cristo prevaleció? Porque el león de la tribu de Judá se había levantado para vencer. ¿Qué ánimo tuvo la iglesia en aquel tiempo? Ese león vengaría la sangre de los justos. ¿Saben qué fue lo que pasó con Israel, con Jerusalén? Que llegó a experimentar lo que Balaam profetizó: malditos los que te maldijeren. Esa nación contradictora rechazó a Cristo, maldijo a Cristo, maldijo el cristianismo, y así cayó la maldición de Dios sobre Israel. Esto a algunos no les gusta escuchar porque ha habido una enseñanza por años errónea, falsa, en donde se le enseña a la gente que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Se les enseña que Israel es lo máximo. Eso es falso. El Israel que nosotros leemos en las Escrituras desapareció. Lo que usted mira hoy con el nombre de Israel es una nación, podríamos decir, multinacional, si cabe esa palabra en ese sentido. Hay un montón de mezcla ahí. Ahí no son los israelitas de la Biblia. El Israel de la Biblia fue juzgado y el Israel de la Biblia es el que el Apocalipsis presenta como la gran ramera. No tengo el tiempo para demostrarle esto, pero si usted quiere después puede leer Ezequiel capítulo 16 y usted ahí se va a dar cuenta, sí, definitivamente, Israel era la gran ramera, pero no tiene que ver nada con este Israel actual. Era el Israel del antiguo pacto que llegaría a su fin. El león de la tribu de Judá se levantaría para vengar a los inocentes, a los que fueron martirizados por los incrédulos. Esto lo había profetizado el Señor Jesucristo, porque esos juicios de Dios sobre Israel, cuando el cordero inmolado tomó el libro
desató los sellos, abrió esos sellos, y de esos sellos, si usted lee Apocalipsis, son los juicios de Dios sobre esa nación. Eso fue lo que Jesús había dicho, que vendría sobre esa nación. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 22. Jesús los llama días de retribución, días de venganza. Lucas 21, 20 al 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Cuando nosotros leemos las escrituras y nos encontramos estas palabras, las cosas que están escritas, debemos preguntarnos, ¿dónde está eso escrito? Y eso nos lleva de vuelta a la Biblia, hacia atrás, al Antiguo Testamento. Y hay muchos pasajes que hablan de esto, pero si usted quiere leer un pasaje o un capítulo claro, diríjase a Deuteronomio capítulo 32, el cántico profético de Moisés. No lo puedo leer, pero usted allí va a encontrar el fundamento de esos días de retribución sobre ese pueblo de Israel. Al final de ese cántico, Dios dice, alégrense naciones con su pueblo porque Él vengó a los suyos y hizo expiación por la tierra de su pueblo. Y ahí usted va a ver cómo se habla del fin de esa nación, cómo se compara a esa nación con Egipto, con Sodoma. Ahí usted lo puede ver en Deuteronomio 32. Y si usted lee desde atrás, se va a dar cuenta cuando Dios le entrega esta revelación a Moisés, le dice, escriba este cántico, enséñeselo al pueblo. Dios le dice a Moisés, porque esto será por testigo para esta nación, porque esta nación va a entrar a la tierra que yo le prometo, pero esta nación va a fornicar, me va a dar la espalda a mí, va a irse tras sus dioses, tras sus ídolos, va a quebrantar el pacto, y entonces yo traeré mal sobre esta nación. Por eso en Deuteronomio 32 usted lee cuando Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es la retribución que vendría con esos sellos del libro que el león de la tribu de Judá se manifestó como digno para desatar. Y cuando se le anuncia a Moisés que ocurriría eso y que Moisés anunció al pueblo, una vez más, los postreros días, Deuteronomio 31, 29. Porque yo sé, dice Moisés al pueblo, que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Así fue como este título adquiere una gran relevancia para la iglesia primitiva. Pero déjeme decirle, hermano y amigo, que esto tiene una gran relevancia también para nosotros, porque el león de la tribu de Judá se levantó para reinar en el mundo entero. Porque los juicios de Dios sobre la nación de Israel, cuando usted lee el Nuevo Testamento y Jesús hablando de esa profecía para la destrucción del templo, usted se va a dar cuenta que esos juicios realmente manifestarían que Jesucristo, al que Israel rechazó, se había sentado a la diestra del Padre. Los juicios de Cristo sobre aquella nación demostraban que Él en verdad era el rey que había de venir y que ese pueblo infiel rechazó. Pero cuando usted mira la Escritura se da cuenta que Jesús no se describe solamente como el rey de Judá. Se usa esa terminología así, pero Jesús se describe como el rey del mundo entero. ¿Qué sucede cuando Jesús se presenta a sus discípulos resucitados? Antes de encomendarles la gran comisión, que nosotros conocemos como la gran comisión, ¿qué dijo Jesús? Me ha sido dada toda potestad, es decir, toda autoridad. No dice en Israel, sino que dice en los cielos y en la tierra. Él es el dominador a quien correrían muchos pueblos. Y piensa en esto. A Él correrán los pueblos, a Él correrán las naciones. ¿Por qué el evangelio no se quedó en Israel? ¿Por qué avanzó? Porque hoy vemos y somos testigos todavía del avance del evangelio claramente en la historia
hay un estira y encoge, desde luego, pero ¿por qué el evangelio permanece y sigue extendiéndose en el mundo? Porque el león de la tribu de Judá, que recibió toda potestad en los cielos y en la tierra, ha vencido y le ha dado poder, capacidad a su iglesia para que extienda el mensaje del evangelio en el mundo. Es el león que protege a su pueblo, a su iglesia. Y este león que se levantó para sentarse a la diestra del Padre, también nos enseña la Escritura que desde allí ha de venir un día para juzgar al mundo con justicia. Y Él puede hacer eso porque Él venció la muerte. ¿Cuál es el significado entonces de este título? Mis hermanos y amigos, este título significa que Jesucristo es el león poderoso a quien pertenece el cetro del reino universal e inconmovible. Jesucristo es el Rey soberano del universo y quien debe recibir toda la gloria, toda la honra y toda nuestra obediencia por los siglos de los siglos. Él es el Rey triunfante que vino a establecer el reino de Dios en la tierra y quien volverá otra vez para llevarlo a su consumación. Este título, mis hermanos, debe ser un gran consuelo para los que creen en Jesús, porque nos recuerda que el Señor Jesucristo es el más poderoso Rey del mundo y que quienes vayan contra Él o contra su iglesia solamente sufrirán la justa ira de Dios. Por eso el ánimo para la iglesia en el tiempo de Juan, aquella iglesia primitiva: el que se mete con Dios o con su pueblo, pierde. Para decirlo en palabras sencillas. Gracias a Dios nosotros vivimos aquí en una gran condición, sin persecuciones. Otros hermanos no tienen esa ventaja. Pero aún en medio de sus sufrimientos, los hijos del Señor pueden regocijarse en que el león de la tribu de Judá ha vencido. Y ahora lo domina absolutamente todo. Pero no solamente debemos mirar este significado que cuando ya consideramos todo ese panorama del trasfondo del título, puede ser mucho más claro para nosotros. Yo quiero también que consideremos la relación que tiene este título con la imagen de Cristo como el Cordero. Vayamos una vez más a Apocalipsis capítulo 5. No sé cuántos se han percatado de esto, que es particular, ese detalle allí en la revelación que tiene Juan, pero la revelación no sigue una demostración, podríamos decir, como natural que podríamos asumir. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno probablemente pensaría, bueno, voy a seguir leyendo y me va a presentar a Cristo como la imagen de un león, ¿cierto? Porque le está diciendo: el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero miren cómo lo dice. Dice: he aquí. Hay una demostración, hay un encauzar la mirada de Juan a Jesús. He aquí el león de la tribu de Judá. Pero cuando usted continúa leyendo, Juan no mira a Cristo en la figura simbólica de un león. Veamos lo que dice. Versículo 6. Y miré, he aquí, el león de la tribu de Judá, le había dicho el anciano, míralo. Entonces dice Juan: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un león. No, eso no dice Juan, sino que dice: estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto refleja que hay una relación directa, clara, estrecha entre Jesucristo como el león de la tribu de Judá y Jesucristo como el Cordero de Dios. Ahora, si bien es cierto, la imagen de un león refleja poder, valentía, supremacía, vigor, esto, mis hermanos y amigos, no es menos cierto de la imagen de Cristo como el Cordero de Dios. Y cuando vimos este título les hablé de esto.
No debemos pensar que la imagen de Jesucristo como el Cordero de Dios se refiere a alguien debilitado. No, la gloria del Cordero de Dios se manifiesta en este mismo pasaje de Apocalipsis, porque usted ve que le rinden adoración a ese Cordero que había sido inmolado. Ahora, la palabra inmolar significa presentar como sacrificio a Dios. Juan ve a Jesucristo como ese sacrificio dado a Dios. El Cordero inmolado, que está relacionado con el león de la tribu de Judá, enfatiza que la victoria del poderoso león de la tribu de Judá fue por medio de su propio sacrificio para Dios. Esto tiene que ser claro para nosotros. ¿Cómo obtuvo la victoria el león de la tribu de Judá? No fue con ejército, como los israelitas suponían. Querían hacer Cristo un rey, querían hacerlo un líder militar para que atacara al imperio romano. Pero la victoria del león de la tribu de Judá fue por el sacrificio de sí mismo en la cruz del Calvario. Jesucristo no murió para satisfacer a Satanás. Él era un cordero inmolado. Él murió para derrotar a Satanás. Él se entregó a sí mismo como sacrificio vivo al Padre Celestial para el perdón de los pecados de su pueblo. Jesucristo no murió para los hombres, sino por los hombres, que es otra cosa. No debemos confundir esto. Jesucristo murió para Dios el Padre, por los hombres. Él murió para que la justicia de Dios se manifestase mediante el perdón de pecados por su sangre. De modo, mis hermanos y amigos, que el león es un cordero y este cordero es realmente un león todopoderoso. Qué hermoso es poder mirar y contemplar a Cristo como lo presenta Apocalipsis capítulo 5. El león poderoso venció por el sacrificio de sí mismo. Y hermanos, déjenme decirles algo. Estas imágenes no están allí simplemente para que nosotros hagamos ilustraciones de Cristo como un león o como un cordero. Estas imágenes apocalípticas están allí para que nosotros podamos comprender quién es Cristo y la obra que Él ha venido a hacer al mundo. Él es el vencedor. Él es el vencedor. Y los que están con Él vencen para siempre. Pero quiero que consideremos ahora la preciosidad de Cristo manifestada en este título. Al considerar al león de la tribu de Judá, debemos ver la preciosidad, el valor, la majestad y la gloria del Señor Jesucristo en su poder y autoridad. Él ha vencido y ha obtenido el dominio sobre todo el mundo entero, sobre el universo. No hay nadie más que esté por encima del Señor Jesucristo, a quien Dios el Padre lo ha puesto por cabeza de todas las cosas y mayormente o especialmente lo ha dado por cabeza a su iglesia. ¿Sabe quién es su capitán? El león de la tribu de Judá, el que se levantó vencedor. ¿Y cómo se levantó vencedor a pesar de que fue el cordero inmolado? Resucitando de entre los muertos. La gloria de la resurrección está en esta imagen de Cristo como el león de la tribu de Judá, su poder, su capacidad para la batalla. Él es el león victorioso y en esto vemos su hermosura también, su preciosura, su majestad. Cristo siempre tiene la victoria. El Señor Jesucristo nunca ha perdido y nunca perderá una batalla. Y los que están en Él pueden sentirse seguros en este león. Podemos ver la preciosidad de Cristo también en la salvación que Él trae. Él es el Rey que salva eternamente. Miren, hace algunos años atrás, especialmente en Costa Rica, vivimos las terribles consecuencias de gobernantes o legisladores que no querían nada bueno para el pueblo. Estaban buscando sus propios intereses. El pueblo entonces comenzó a clamar por un cambio. O siempre ha sido el clamor de cuando una nación se ve envuelta en esa injusticia, en esa dejadez de sus gobernantes. El pueblo quiere un cambio cuando esto sucede. Y tristemente muchos están esperando en un poder civil su liberación de todos sus males. Y es bueno desear y orar para que las cosas en nuestra nación vayan bien. Esto es algo que la Escritura nos manda. Pero mis hermanos y amigos,
Nuestra esperanza no está fundamentada en un presidente de Costa Rica. No está fundamentada en el presidente de los Estados Unidos que pueda afectar las cosas en Costa Rica. Nuestra seguridad y nuestra confianza debe estar cimentada en el león de la tribu de Judá, el rey que trae salvación. A él debemos mirar, a él debemos contemplar, el que se levantó en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día de entre los muertos. Él debe ser toda nuestra confianza, en él está nuestra salvación. Mire, puede haber una gran escasez, una recesión económica en nuestro país, pero hemos estado estudiando en la iglesia cómo Dios provee a sus hijos. Él es nuestro sustentador, pero Él es la causa de nuestra salvación eterna. Podríamos vernos en escasez de las cosas de este mundo, pero nunca el corazón de los que se han refugiado en el león de la tribu de Judá tendrá desánimo o desesperanza, porque Él ha vencido al mundo. Y vemos allí la preciosidad de este rey. Qué precioso es el rey que verdaderamente salva. Qué precioso es el rey que ha prometido glorificar nuestras almas y nuestros cuerpos en el día postrero, el día deseado por su iglesia, cuando seamos transformados a la imagen del cuerpo de gloria del Señor Jesucristo y podamos verle tal como Él es. Miren, vemos el poder de este león en sus juicios, pero toda la historia de la Escritura es Dios salvando por medio de juicios. Y así es para los que se refugian en este león. Vemos su preciosidad en su juicio. Claro que los impíos deben de temer este juicio, pero Cristo es el Rey que juzga con toda justicia. No va a haber un solo pecado que no sea castigado en ningún hombre. ¿Cuál es la ventaja, la dicha, la bienaventuranza de los que se refugian en el león de la tribu de Judá? Que todos sus pecados han sido castigados en ese león, que fue el cordero inmolado, que se halló digno de tomar el libro, de desatar los sellos y de recibir la adoración por los siglos de los siglos. Pero este león justo va a castigar todo pecado. Y vemos la preciosidad del león de la tribu de Judá, tal como lo presenta Apocalipsis en su gloria. Este león vencedor es completamente, infinitamente glorioso. Apocalipsis 5, 8 al 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién adoraron? Al león de la tribu de Judá, la raíz de David, que era aquel mismo cordero sacrificado para Dios. ¿Cuál debe ser entonces
nuestra respuesta al conocer lo que este título significa? Conocer más de Cristo nunca nos debe dejar igual a nosotros. Y conociendo el trasfondo de este título, déjeme decirle algunas de esas reacciones que debemos tener. Debe provocar el mayor temor en todos los pecadores y los enemigos del Evangelio, porque el león de la tribu de Judá vendrá para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y sepa que ser un enemigo del Evangelio no significa necesariamente ir con todo en contra de la iglesia. Es rechazar el mensaje del Evangelio. No hay personas neutras cuando se trata en referencia a Dios. O es un amigo de Dios, como lo trata la Escritura. ¿Quién es el amigo de Dios? Aquel que ha sido justificado por Dios, aquel que ha puesto su confianza en Cristo. O es un enemigo de Dios. O es blanco o es negro. Y todos los que se mantengan rechazando el Evangelio serán castigados y condenados por este león de la tribu de Judá, el vencedor. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si alguno aquí está sin Cristo, si alguno aquí no ha confiado en Él, no se ha arrepentido de sus pecados, esto es lo que dice la Escritura. No está obedeciendo al Evangelio y sufrirá pena de eterna perdición. Amigos, niños, el Evangelio, aunque se presenta como una invitación y está bien hablar de la invitación del Evangelio, no debemos olvidar que el que habla es el león de la tribu de Judá. Esto no es una invitación como si quiere la acepta y si no está bien. Esto es una orden. Es el deber de nosotros creer. No podemos por nosotros mismos, pero para eso el Señor dice, clama a mí. Para eso el Señor dice, mírame a mí. Para eso el Señor dice, ven, suplícame, porque al corazón contrito y humillado no despreciaré jamás. Todos los que están sin Cristo deben temer al escuchar que Cristo es el león de la tribu de Judá. Esto debe conducir también a toda alma al abandono del pecado, pero también al acercamiento del Señor. Ese temer a Dios con toda justicia significa tener miedo de Él, tener pavor. Pero no es la única reacción. Debe haber un temor reverente hacia el león de la tribu de Judá, porque Él no solamente trae juicio sobre los pecadores impenitentes, sino que, como lo hemos visto, Él también trae salvación. El león de la tribu de Judá no va a tolerar el pecado, y por eso debemos abandonar todo pecado, porque este león es también el Dios omnisciente y omnipresente. Nosotros no podemos esconder de Él nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Podríamos pretender conducirnos hipócritamente delante de nuestros semejantes y tal vez nadie se dará cuenta de nuestros hechos en el secreto, pero el león de la tribu de Judá lo conoce todo y Él juzgará el mundo con justicia. Tu pecado hoy, si no te arrepientes y lo confiesas delante del Señor, será tu perdición mañana. Debes abandonar todo pecado. Debes reconocer la majestad, la preciosidad, el valor incomparable del león de la tribu de Judá, porque este león hará escuchar su rugido. Él atacará y destruirá a quienes prefieran el pecado y rechacen la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario.
Pero este león poderoso también salva y debe llevarnos entonces confiadamente a Él. Debe llevarnos confiadamente si con sinceridad suplicamos su gracia salvadora. No debemos olvidar que el león de la tribu de Judá venció por medio del sacrificio de sí mismo. Hermanos y amigos, la cruz en la que este poderoso león venció sobre sus enemigos fue una demostración de poder, justicia, santidad y amor. De poder por cuanto consistió en la derrota del pecado y de la muerte eterna. De justicia porque Dios castigó verdaderamente, pero en la persona de Cristo, el pecado de su pueblo. De santidad por cuanto la ofrenda del cuerpo de Cristo era pura y perfecta para ser acepta delante de Dios, y porque manifestó que Dios sí o sí va a castigar el pecado. Y de amor, pues fue la voluntad de Dios sacrificar a su propio Hijo para salvar, y fue la voluntad del Hijo eterno experimentar la muerte para santificar y salvar eternamente a los que creen en su nombre. En la cruz, mis hermanos y amigos, estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quien al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá, que resucitó y venció, y quien gobierna ahora a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Hay algún amor mayor que este? Hermanos y amigos, no hay ningún acto de amor más profundo, más significativo y más glorioso que del unigénito de Dios muriendo por pecadores para limpiarlos del pecado. Este león trae juicio, pero también trae esperanza en la salvación, porque este mismo león es el que en Apocalipsis 21:6 nosotros escuchamos diciendo: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero déjeme decirle que esta no es una sed cualquiera, es la sed del perdón de pecados, la sed de la paz con Dios, la sed del reposo para el alma, la sed del que reconoce la malignidad de su propio corazón y de quien comprende que sin el agua de vida que Cristo da, solamente morirán sus pecados y sufrirá un tormento sin fin. De modo que esta es la más importante invitación o llamado que nosotros los pecadores podemos escuchar, pero es necesario que lo atendamos, porque aunque haya cordialidad en estas palabras, una vez más son las poderosas palabras del poderoso león de la tribu de Judá. Además, esto debe llenar de confianza a quienes se refugian en Cristo. Él ha vencido y nadie podrá hacerle frente, y sus hijos son igualmente victoriosos. En Cristo nuestro Rey se nos asegura salvación eterna. En Cristo nuestro Rey se nos promete y se nos asegura libertad de la maldición del pecado y de la muerte. En Cristo el destructor ha sido vencido por nosotros. Esto debe llenar de ánimo y consuelo para la vida espiritual. Y esto debe llenar de ánimo a los pecadores, porque muchas almas que reconocen su pecado tienen dudas de acudir a Cristo porque dicen: después volveré nuevamente al pecado, no tengo la fuerza, no me veo con la capacidad de poder preservarme en una vida santa. Y justamente ese es el problema. Cuando la Escritura nos muestra que Cristo, el león de la tribu de Judá, ha vencido, es porque lo ha hecho por nosotros. No debemos poner nuestra mirada en nuestra capacidad o fortaleza o voluntad para poder mantenernos en el camino santo. Debemos poner nuestra mirada en el león de la tribu de Judá, que ha vencido por su pueblo. No debemos combinar o mezclar la ley y la gracia. No debemos mezclar la ley y el evangelio. La ley nos dice: has pecado y estás condenado. Búscate un Salvador. Por eso es un ayo para llevarnos a Cristo. Pero la gracia del evangelio nos dice algo tan simple: cree solamente. Cree solamente. No podemos mezclar ambas cosas. ¿Te da temor de que no puedas resistir? Está justificado ese temor. Lo que no está justificado es que desconfíes del león de la tribu de Judá, que ha vencido y que promete para los suyos victoria segura. Él nos sostendrá. Él, el león vencedor, nos sostendrá y devorará a todos sus enemigos. Miren, este rey es comparado con un león.
Y por lo tanto podríamos decir que el Evangelio es ese rugido de ese león victorioso que proclama la maldición, que libertad de la maldición del pecado y de la muerte. El Evangelio es el rugido del cielo que presenta a Cristo como quien tiene la supremacía sobre todas las cosas, quien lo presenta como el único camino al Padre. El Evangelio es entonces el poderoso rugido celestial que anuncia que la victoria es segura en Cristo y por Cristo. Este es el glorioso mensaje del Evangelio que, déjeme decirle, no hace acepción de personas. Él no va a rechazar a nadie por ser pequeño o flaco o gordo o rico o pobre. Este es el mensaje de gracia para todo aquel que en Él crea. Y una cosa más solamente. Este título debe llevarnos a la adoración del Cordero, como lo leí para ustedes en Apocalipsis 5. Si nuestra contemplación de Cristo no conmueve nuestros corazones y no nos conduce a una adoración verdaderamente espiritual y racional, si la contemplación del león de la tribu de Judá no enciende nuestros afectos, entonces no lo estamos viendo con los ojos de la fe. Y esto no es poca cosa. Debemos considerar por qué la sequedad en nuestro corazón. Debemos considerar por qué un título tan especial, tan maravilloso como que Cristo es el león de la tribu de Judá, no conmueve lo más profundo de nuestros corazones. ¿Por qué no nos lleva postrados a Él? Así como cualquier otro título del Hijo de Dios. Pero déjeme decirle la causa. Esto es porque estamos viendo con mayor fascinación otras cosas y no a Cristo. Porque si Cristo satura nuestra mente y consideramos la hermosura de Él en sus nombres, su preciosidad, su majestad, lo que Él es para su pueblo, no tendríamos fascinación mayor que la de Cristo y la de este crucificado, el Cordero inmolado, el león vencedor. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos reaccionando bien? Bueno, si nuestro aprecio, amor y admiración por la preciosidad y el valor de Cristo es cada vez mayor, mientras que al mismo tiempo nuestra atracción por el mundo va decayendo, eso es una evidencia de que en verdad nuestros corazones están creciendo en el temor del Señor. Porque entre más espacio ocupe Cristo en nuestra mente, más nos vamos a maravillar de su preciosidad. Así que pregunto, ¿es Cristo precioso para ti? ¿Es el león de la tribu de Judá precioso y en quien has de poner tu confianza? Pero debes ponerla ahora, porque mañana podrá ser tarde y entonces te encontrarás con el juez que castigará el pecado en un tormento sin fin. No tienes por qué hacerle daño a tu alma. Confía en Cristo. Teme a este león, refúgiate en Él y la victoria será entonces segura. Vamos a orar.